Vaya buscando usted por mientras el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 14. Hoy día vamos a comenzar a ver una serie cortita en realidad de 2 prédicas que tienen que ver con los diezmos y las ofrendas. Un tema que ya hemos tocado y que quiero reiterar, que solamente la intención de volver a repetir esta enseñanza es poder tener claridad en cuanto a lo que la Biblia enseña con respecto a este tema, que como bien decía Felipe, lamentablemente en muchos lugares se ha torcido. Obviamente lo más extremo es la enseñanza de la prosperidad, porque el Evangelio no tiene nada. Y tampoco es una buena noticia ni una nueva noticia, porque, como podríamos decir, es más vieja que el hilo negro, porque es algo que se acarrea desde siempre. Entonces es un tema complejo y en razón de eso mismo es que hemos querido volver a realizar esta enseñanza para tener claridad todos. Muchas veces lo echamos un poco a la talla del auto, del jet, pero creo que es necesario que tengamos claridad en esto para también ser obediente en esta área que es difícil, que lamentablemente ha generado mucha división, muchos problemas, pero que es necesario que lo tengamos claro. Así que vamos, en razón de repetir esto, para clarificarlo, vamos a leer Génesis capítulo 14, versículo 20. Génesis 14, versículo 20. Pasaje que relata la historia de Melquisedec y dice el versículo 20: bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. He elegido este pasaje porque este es uno de los primeros pasajes, si no es el primero, en el que se nombra la palabra diezmo. Y diezmo es la práctica de ofrecer a Dios la 10ª parte, si lo definimos en forma bíblica, la 10ª parte de las cosechas de la tierra y del ganado. Y se presenta a Dios y se ofrece a Dios como algo sagrado, como algo santo ante el Señor. Y eso es lo que nosotros encontramos ahí en Levíticos 27. Así es la descripción del diezmo. Ahora, cuando nosotros nos encontramos en el capítulo 14 de Génesis, Abraham, si ustedes se fijan, dice Abram, no dice Abraham. Por lo tanto, Dios aún no había cambiado su corazón. Dios sí le estaba haciendo el proceso de rescate. No le había cambiado su nombre. Y esta práctica de entregar el 10% a alguien, digamos, a Dios o a alguien que representaba a Dios, era una práctica que no tiene que ver con el pueblo judío, porque aquí el pueblo judío ni siquiera empezaba, si bien Abraham es el padre de la fe, todavía ni siquiera empezaban los 12 hijos de Abraham, de Jacob. No había, era el inicio recién, no existía la nación, tampoco existía la ley. Estamos recién en el capítulo 14 de Génesis, la ley fue entregada después del Éxodo. Por lo tanto, es una práctica que se realizaba en todos los pueblos de alrededor. Era algo habitual, algo que por algún motivo lo hacían. Y Jacob lo hizo ante Melquisedec, que era un representante de Dios por, digamos, cómo lo describe el texto. Nosotros bíblicamente no tenemos mayor información de quién era Melquisedec. Es nombrado aquí en Génesis, después nombrado en Hebreos, y sería. Y no sabemos mucho más. Pero, como le digo, hermano, esta práctica, Abraham, que era un pagano, que era un pueblo pagano, insisto, Israel aún no existía, lo ofreció a Melquisedec como justamente esto, entregar la 10ª parte a un dios X, obviamente pagano, o algún representante de ese dios, como una ofrenda, como una práctica habitual que se realizaba. La palabra diezmo se encuentra 37 veces en el Antiguo Testamento. Y hay 2 palabras que se repiten: azar, que se nombra 6 veces,
maser, que se nombra 29 veces, que tienen la misma connotación, décima parte o diezmo. Y en el Nuevo Testamento solamente se nombra 10 veces. 3 palabras en el griego que significan prácticamente lo mismo: recolectar o recibir el 10%, pagar el 10% o décima parte. Y a modo de comparación, porque es interesante, porque hasta aquí podríamos decir, es nombrado en el Antiguo, es nombrado en el Nuevo. Pero lo interesante que si nosotros hacemos la comparación de qué es lo que dice o cuántas veces dice el Antiguo Testamento con respecto a las ofrendas y el Nuevo Testamento con respecto a las ofrendas. En el Antiguo Testamento, ofrenda sale 461 veces. Y en el Nuevo Testamento, 35 veces. Por lo tanto, en ambas comparaciones del Antiguo y del Nuevo Testamento, la palabra ofrenda se nombra mucho más veces que la palabra diezmo. Y eso a nosotros nos tiene que, digamos, alumbrar un poquitito, nos tiene que hacer prender una ampolleta. En los viajes que hemos hecho al sur, esto lo hemos aprendido, que cuando hay en un texto, y obviamente a lo largo de la Biblia, hay algo que se repite mucho, es que algo tiene que, por algo es. Nosotros leemos, no sé, alguna carta de Juan y leemos, y dice amor, 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 amor. Claramente el pasaje o el capítulo está hablando del amor. Entonces cuando vemos esta comparación, nos tiene que hacer pensar. Ofrenda nombra mucho más que el diezmo. Y ya vamos a ir avanzando en poder comprender esto más profundamente. Cuando nosotros nos abocamos al estudio del diezmo en el Antiguo Testamento, vemos que cumple con algunos aspectos. Primero, cuando ya se establece por la ley mosaica o la ley de Dios, en Levíticos 27, acompáñame a Levíticos 27, téngalo ahí porque vamos a revisar algunos versículos. Entonces, cuando Dios lo establece y entrega a su pueblo esta ley, lo establece para, como les decía al inicio, para los frutos de la tierra y para el ganado. Levíticos capítulo 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Está como la definición bíblica. ¿Cómo se define diezmo en la Biblia? Levíticos 27:30. Ahora, la otra cosa importante es que esto que era consagrado a Jehová era entregado en su totalidad a los levitas, para el sostén de ellos y por el culto, por la tarea que ellos realizaban. Ya tenemos varios pasajes en Número 18, en Deuteronomio 12, donde nombra y hace alusión a esto. Pero a lo largo de la historia, esta práctica del diezmo que Dios había establecido en su ley, muchas veces el pueblo recibió amonestaciones por ella, porque generalmente eran desoídas las leyes de Jehová y obviamente desobedecidas. Y eran tergiversadas también. O sea, lo que nosotros hoy día vemos con respecto a los dineros en la iglesia no es algo nuevo, como les decía. No es que hayamos descubierto algo nuevo que recién partió, sino que desde la antigüedad se hacía mal uso, digamos, de las ofrendas. Por recordar algún pasaje, en el momento que estaban construyendo el templo se empezó a juntar tanto que de repente tuvieron que suspenderlo, la ofrenda que hacían para poder construir el templo. Pero eso es razón después de que empezó a juntarse. Nos dijeron, oye, parece que aquí ya estamos, sino que, digamos, tuvo que sobreabundar como para decir, entonces vamos digamos, a detener esta ofrenda que estaban haciendo. De cierta manera también cuando estudiamos Malaquías, que es uno de los pasajes que más se tergiversan con respecto a esto,
donde Jehová les dice, ustedes me han robado, están robando el diezmo, tráiganme el diezmo y van a verlo, van a ver que las bendiciones sobre ustedes van a caer. Pero el tema en ese pasaje, como adelantando un poco, el tema es que Dios está demostrando que Él no ha cambiado, porque Él en su ley, en Deuteronomio, Él dice, hagan las cosas que yo les he mandado y les va a sobreabundar la tierra, les va a dar frutos, va a llover, etcétera, etcétera. Pero si me desobedecen, no van a tener comida, no va a llover, etcétera, etcétera. O sea, todo lo contrario a las bendiciones le iba a ocurrir si no obedecían la ley. Y en Malaquías ocurre eso. Después que volvió el pueblo de Israel del cautiverio a Babilonia, en la historia de Edra y Nehemías, el pueblo inmediatamente empezó a faltar a lo que la ley decía y a no diezmar conforme a lo que Dios había ordenado. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todos estos detalles, no podemos desentendernos del contexto histórico en el que está el diezmo. Primero, como lo decíamos al inicio, Abraham, cuando dio el diezmo, no existía la nación de Israel. Dios escoge a Abraham, un pagano de Ur de los Caldeos, lo rescata y lo trae a la tierra, le cambia su nombre, lo hace que sea el padre de la fe, después a su hijo, su nieto, y de su nieto nace, digamos, ya las 12 tribus, o quienes iban a ser los padres de las 12 tribus. Pero eran poco más de 70 personas, relata al final de Génesis, cuando se van a vivir a las cercanías de Egipto. Y pasan en cautiverio 400 años aproximadamente en Egipto, antes de que Dios los rescatara. Y en ese periodo de tiempo Dios ya estaba preparando a su pueblo. ¿En qué sentido? En que para que una nación sea una nación, ¿qué tres cosas tiene que tener? Primero, gente, porque si no hay a quién mandar. Gente. Segundo, leyes, para poder ordenar la comunión y cómo debían ordenarse entre ellos en su vida cotidiana. Y tercero, un terreno, un lugar donde establecerse. Y eso es lo que nosotros vemos desde Génesis hasta Deuteronomio, incluso Josué, donde Dios relata la historia del hombre, elige a uno, su descendencia se multiplica, 70 entran a Egipto, se multiplican más de 2 millones, Dios los rescata porque ya había una población, camino a la tierra prometida, le dicen, estas son las leyes que ustedes tienen que obedecer, para después entregarle la tierra para que Israel se conforme como una nación. Entonces, en este sentido, el diezmo, cuando Dios les dice, ustedes van a dar el 10% de los frutos de la tierra y del ganado a los levitas. ¿Quién eran los levitas? Aquellos que se dedicaban 100% al trabajo del templo, hacían los sacrificios, los cánticos, etcétera, etcétera. De armar el tabernáculo cuando estaban en el desierto. Y ese 10% le era otorgado a ellos como heredad, porque todas las tribus recibieron, digamos, territorio, excepto los levitas. Los levitas no tenían tierra, no tenían donde cultivar, como todas las otras tribus, por lo tanto tenían, digamos, por decirlo de alguna manera, el pueblo, el resto de las tribus, debía, como un sistema tributario, dar el 10% a los levitas para que ellos pudieran mantenerse. Si nosotros eso lo llevamos a nuestra actualidad, es como que nuestros impuestos, nosotros los pagamos en las boletas, etcétera, etcétera, en todas estas cosas, para mantener, digamos, el gobierno y todas las cosas que funcionan. Carabineros, la seguridad del ejército, etcétera, etcétera. Los impuestos para arreglar las calles y todas esas cosas. Esto es lo mismo. Había que mantener a quienes eran los representantes de Dios en la tierra, en medio de su pueblo, como eran los levitas, y eso lo hacían a través de este sistema tributario, que era otorgado para los levitas y los sacerdotes. Y los levitas eran, ¿quiénes eran los levitas? Hijos de Leví, y los que eran sacerdotes también eran levitas, pero específicamente descendientes de Aarón. Entonces con ellos,
con esos impuestos los levitas y los sacerdotes satisfacían sus necesidades, cubrían sus necesidades por, digamos, esta dedicación del 100% de sus vidas para el trabajo del templo. Y cuando Dios le entrega la ley, porque nosotros decimos, ¿qué es lo que es el diezmo? Es el 10%. El problema es que es más que el 10%. Hemos visto ahí en Levítico 27, que es el diezmo levítico, algunos lo nombran de esa manera, que eran destinados a los levitas como heredad, como recién lo revisamos. Pero en Deuteronomio capítulo 14, Dios establece otro diezmo. Deuteronomio 14, vamos a leer versículo 22, aunque el pasaje es más extenso. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. El primer diezmo, el diezmo levita, era un diezmo que era de los frutos de los árboles y del ganado. Aquí se está refiriendo al grano, que es otra cosa, y que tenía que diezmar. Por lo tanto, si era el 10% de esto, más el 10% de esto, la matemática es sencilla, es un 20%. Y en el versículo 28 del mismo capítulo, dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. O sea, cada 3 años el diezmo era un 30%. El diezmo de los ganados, de los árboles, del grano y de todo lo que hubiese producido. O sea, había una décima parte más cada 3 años. Por lo tanto, podríamos decir que si sacamos un promedio, lo que el pueblo debía diezmar no era un 10%, sino que era un 23%, sacando un promedio entre el 10 del grano, el 10 del ganado y este 10% que lo dividimos en 3 porque era cada 3 años. Por lo tanto, era un sistema tributario importante porque obviamente tenían que mantener una tribu completa. La tribu de Leví en los censos eran tan numerosas como las demás tribus, a lo mejor un poco menos, pero eran tan numerosos. Estamos hablando de miles de personas, 70.000, 100.000 personas. Por lo tanto, el diezmo debía estar de acuerdo a eso. Entonces, revisando estos hechos, podríamos resumirlo de la siguiente manera. El diezmo, que era reconocido en los tiempos de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, pero no solamente impuesto por ellos o una idea de Abraham, así como, oh, ¿y si le doy el 10%? No, porque era una práctica que se realizaba en los pueblos de la región, como ya lo comentamos. En la legislación mosaica o el diezmo, en la ley de Moisés, el diezmo era apartado para el Señor, para los levitas como heredad, porque no habían recibido tierras y eran con lo que se mantenían. El diezmo que había sido reconocido y mandado por Dios a lo largo de la historia de Israel cayó en en ser pervertido, cayendo en el legalismo o en el olvido, como lo relatamos ahí en Malaquías. Y lo interesante es que en Ezequiel 40, entre 40 y el 48, cuando habla del nuevo templo, habla de los sacrificios, habla de todo, pero no habla del diezmo. Y esto es una profecía del futuro, que incluso aún no se cumple. Y no habla de aquello, que es un punto que hay que tenerlo presente y lo vamos a ir resolviendo. Entonces, cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, desde Génesis a Nehemías, Esdras, que cubre toda la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y vemos que Dios lo nombra y lo manda en su ley, nosotros podríamos pensar que en el Nuevo Testamento deberíamos encontrarlo como el mandamiento de Dios. El problema es que cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, se guarda un relativo silencio con respecto a este mandato que Dios entregó a través de su ley. Y digo un relativo silencio porque es nombrado en algunos pasajes. Acompáñame a Lucas 18.
En esta parábola que es conocida del fariseo y el publicano, Lucas 18, 12, el publicano, el fariseo dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. O sea, publicano, y tomo este pasaje porque de cierta manera el fariseo estaba tomando esto como una religión, decía, yo estoy cumpliendo con lo que tú estabas mandando. Pero si nos vamos a Mateo 23, 23, cuando Jesucristo encara y acusa a los escribas y los fariseos, le enrostra su hipocresía a través, digamos, de los diezmos. Y a través de este pasaje nosotros vemos, como le decía al inicio, cómo el diezmo fue incluso tergiversado en la época del Antiguo Testamento por los fariseos, por los judíos. Recordar que los judíos tenían la ley de Dios, pero en su humanidad, por decirlo de alguna manera, ellos escribieron 2 libros explicativos de lo que la ley decía. La ley decía el sábado no vas a hacer nada y los dicen, ay, pero ¿cómo no vamos a hacer nada? O sea, igual tenemos ahí cierto rango. Entonces decían, no vas a caminar más allá de 12 pasos, por poner un ejemplo. No vas a poner más allá de 12 pasos de los límites digamos, del campamento. Y dan una serie de explicaciones que la ley no daba y lo ponían como carga al pueblo de Israel. Entonces, aquí en Mateo 23, 23, Jesucristo le enrostra un poco lo que los judíos habían hecho. Van a diezmar de los ganados, de lo que produzca la tierra, los árboles, el grano. Pero en la ley ellos habían escrito y habían dicho en esta explicación, en la Mishnah y en el Talmud, que tenían que diezmar de todo lo que se comía. Y por eso en Mateo Jesucristo les dice, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y en el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesucristo? Ustedes trataron de imponer una carga mayor al pueblo de Israel, preocupándose de incluso de los diezmos tan pequeños como en el eneldo, el comino, o sea, granos tan ínfimos, y dejaron de lado lo que era realmente importante, la justicia, la misericordia, que era lo que demandaba la ley. Jesucristo en muchos pasajes le dice, ya no quiero sus sacrificios, yo quiero que me conozcan, que me amen, que sean sinceros, que me busquen de corazón, no religiosamente. Y un poco lo que le está reclamando aquí Jesucristo a los fariseos, donde les dice, ustedes diezman de todo, pero dejaron de hacer lo más importante, aunque era necesario hacer las 2 cosas porque era lo que la ley demandaba. Ese es uno de los pasajes, o 2 de los pasajes donde se nombra los diezmos. Y el otro es Hebreos capítulo 7, del versículo 2 al 9. No lo vamos a leer por la extensión, pero relata la historia, digamos, que leímos en Génesis 14 de la ofrenda de diezmos que Abraham le entregó a Melquisedec. Y aquí debemos detenernos un poco porque muchos dicen que Cristo cumplió la ley. Y todos decimos amén, porque Él dijo, consumado ella, no tenemos nada que ver nosotros con la ley. Pero algunos argumentan, dicen, pero Abraham en Génesis 14 entregó el diezmo antes que estuviese en la ley, por lo tanto nosotros también tenemos que cumplir con dar el diezmo. El tema es, y se basan obviamente tomando en hebreo porque aquí lo cita, el tema es que el libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, si uno empieza a leerlo desde el inicio, lo que el autor de Hebreos hace es una comparativa entre lo que había y la superioridad de Cristo. Y lo vemos desde los primeros versículos del libro de Hebreos. Dice, Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. O sea, dice, estaban los profetas, yo le hablé por ellos,
por sus padres, pero ahora yo les hablo por mi hijo, el que es heredero de todo, incluso de los que, por los que hablé antes. O sea, hace la distinción. Y cuando en el capítulo 7 cita a Melquisedec, está haciendo exactamente lo mismo. Los levitas recibían el diezmo, pero Melquisedec, que no era judío, porque no existían los judíos todavía, no era levita, recibió el diezmo y lo compara con Jesucristo, en el sentido que Jesucristo se merece mucho más que nosotros. Mucho más de lo que ustedes estaban haciendo, mucho más. Si a los levitas les dieron, a Jesucristo tienen que darle más. Y en ese sentido nosotros debemos comprender que nosotros en esta época, si bien el silencio que guarda el Nuevo Testamento con respecto a los diezmos, y entendiendo que estamos viviendo en la época de la iglesia o de una mayor manifestación de la gracia, es que la palabra de Dios a nosotros nos demanda más que el Antiguo Testamento. Jesucristo les dice, ¿viene alguien a quitarte el chaleco? Pásale el chaleco y pásale la bufanda y los guantes. O sea, la ley nos demanda más. Dice, ¿escucharon que la ley dice, no matarás? Bueno, yo les digo que el que aborrece a su hermano ya es homicida. O sea, lo que la gracia a nosotros hoy día nos demanda es mucho más que lo que demandaba la ley. Pues no se asusten, no le voy a pedir el 20% de diezmo. Lo que quiero decir es que en el Nuevo Testamento la mayor enseñanza es con respecto a la ofrenda. Y muchos toman, y otra de las razones que dan para que nosotros debamos de cumplir con el diezmo es que dicen que Jesucristo cumplió la ley sacrificial, no la ceremonial. Por lo tanto, nosotros debemos seguir haciendo la ley ceremonial. El problema de eso es que en ninguna parte de la Biblia sale una tal división de la ley. La ley siempre es tratada como la ley de Moisés, la ley de Jehová, y no hace distinción. Y dice que Jehová, o sea, que Jesucristo cumplió la ley de Jehová, completa. Por lo tanto, nosotros no tenemos que cumplir la ley. Otro problema que tenían los fariseos, los que se recuerdan del periodo intertestamentario y que pudieron estar en las clases, es que los sacerdotes en el tiempo de Jesús no eran levitas ni descendientes de Aarón. Por lo tanto, estaban ocupando un lugar que Dios no había mandado. Y eran, por decirlo de alguna manera, eran tan carapalos que cobraban los diezmos como si fuesen levitas o como si fuesen sacerdotes descendientes de Aarón. Y por eso además Jesucristo les enrostra. Dice, ustedes son unos hipócritas. Porque dicen y andan cobrando los diezmos y ustedes no tienen por qué recibirlos. Entonces, es importante que esto también lo tengamos claro porque nadie hoy día puede asegurar que es un levita. Nadie. Era claramente algo, digamos, de raza judía, el tema de los diezmos. No por, si bien cumplían una función espiritual en el templo, pero eran judíos, eran levitas. Entonces, otra cosa que debemos de tener presente, y justamente estamos estudiando esto en Panorama, es que una vez que Pablo empezó su viaje en misioneros y empezó a formar iglesia en su primer viaje misionero, estuvo en la región de Galacia, y después al regreso empezaron a haber problemas porque los judaizantes le estaban pidiendo a los gentiles que se circuncidaran. Y en el capítulo 15 de Hechos, Pablo baja a Jerusalén, baja porque estaba en Antioquía, va hacia el sur, llega a Jerusalén, se reúne con los apóstoles y definen las cosas que le iban a pedir a los gentiles que tenían que cumplir de la ley. Y en ninguna de las tres cosas que le piden que tienen que cumplir está nombrado el diezmo. O sea, ni siquiera lo discutieron. Eran, absténganse de los sacrificados a los ídolos, de la sangre y de los ahogados. Eso le vamos a pedir a los gentiles. Y el diezmo no pareció ni por si acaso.
Y las enseñanzas de Pablo posteriores, en ningún momento Pablo le enseña, por ejemplo, a Timoteo, que estamos estudiando, que es para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. No le dice, acuérdate de cobrarle los diezmos a los hermanos todos los meses. La enseñanza de Pablo en todas sus cartas es, como sale descrito ahí en 2 Corintios 8 y 9, que es lo que vamos a estudiar la próxima semana. Cómo ofrendar. ¿Cuál es el principio bíblico de la ofrenda que cada uno tiene que dar? Pero eso es materia de la próxima enseñanza. Entonces, algunos puntos controversiales con respecto a los diezmos, para ir clarificando. Primero, como les decía, los diezmos eran para los levitas. Hoy día no hay levitas. Yo no soy levita. Pastor Adiel no es levita, ningún pastor es levita, porque no somos judíos de raza. Judíos de repente sí, pero no de raza. Los levitas, no sé si alguna vez ustedes escucharon que se daban los diezmos de los diezmos. Pasaron por iglesias más de corte pentecostal. Ahí en número 18, los levitas debían entregar los diezmos de los diezmos a los sacerdotes. Pero esto, Dios lo mandó de esta forma, porque de alguna manera lo que los levitas recibían eran su heredad. Era como que ellos producían eso que recibían. Por lo tanto, tenían que diezmar de aquello que recibían a los sacerdotes que estaban, digamos, por decirlo de alguna manera, un poco sobre ellos como autoridad. Pero era para que ellos también comprendieran que también debían de dar para que esto se mantuviese como el impuesto. O sea, no porque en nuestra época, más allá de las cosas malas que suceden y los desfalcos y todas estas cosas, en el fondo todos pagamos, no es que yo soy del gobierno, así que yo no pago impuestos. No, todos pagan impuestos. Más allá de que con nuestros impuestos se mantengan muchas cosas, pero esas cosas que se mantienen también pagan impuestos. ¿Ya? Lo mismo sucedía y por eso les da esta razón de ser a los levitas. Los levitas recibían los diezmos porque llevaban el pecado del pueblo. Tomaban los sacrificios y los hacían en los altares, obviamente ayudando a los sacerdotes. Hoy día, nadie de la iglesia, nadie lleva los pecados del pueblo. Yo no llevo los pecados de ustedes, Pastor Adiel, ni Felipe, ni Pablo. Cuando nos paramos aquí nos llevamos sus pecados ante el Señor y dice, Señor, perdónanos. Aquí traemos una paloma, un corderito. Eso ya fue entregado, fue cumplido por Jesucristo. No cumplimos esa función. Así que tampoco tendríamos razón de ser de cobrar el diezmo por eso. El diezmo era utilizado para ayudar al extranjero, al huérfano y a la viuda, Deuteronomio 26. No para enriquecerse, no para tener propiedades, departamentos, autos, sino que era para ayudar a los demás. Si alguien quería redimir su obligación de dar el diezmo, por ejemplo, si iba a entregar el 10% de su grano y quería entregarlo, no quería entregar el grano en el fondo, quería entregarlo en dinero, no hacía el equivalente, decía, ya esto equivale a, no sé, 1 millón, ya, entonces entrego 1 millón de pesos. Sino que cuando quería hacerlo tenía que añadir una quinta parte de su precio. O sea, si costaba 1 millón, tenía que entregar 1.200.000. Por hacer ese enroque en el fondo. Y solamente era permitido hacerlo con el grano, pero no con los animales, no con el ganado. Y yo no sé si ustedes alguna vez escucharon que cuando se entregaba el diezmo tenía que elegir los mejores billetes, el más nuevo, las monedas más
más brillantes tenía que echarla. No sé si escucharon eso. Lo interesante es que cuando ofrendaban del ganado, la manera que lo hacían, y esto está, digamos, relatado en la historia del pueblo, era que cuando el pueblo era sacado y mandado a las praderas a pastar, cada 10, o sea, de los 10 que pasaban, el último salía como diezmo. Decía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y no lo podían cambiar. El que tocó salía. Y no lo cambiaban. No podían cambiarlo. Decía, oye, pero es que este no está tan bonito, pero es el que tocó, po. Entonces, estas prácticas de querer ofrendar lo mejor, del mejor billete, del mejor... La verdad es que no sé de dónde salieron. Entonces, si el animal caía dentro del diezmo, aunque fuese malo, no podía ser cambiado y no podía ser rescatado tampoco. Entonces, hermanos, en razón de todo esto, es que hoy día nosotros debemos de comprender que a nosotros no nos rigen los diezmos. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no debamos de dar, porque como les decía, a nosotros la gracia nos demanda más. Aquellos que dicen, y muchos pelean por esto, y hablan de que no hay que dar diezmo, pero nadie pelea porque quiere dar el 11% o el 15%, porque quieren dar menos. Y en ese sentido nosotros debemos de comprender que nuestras ofrendas deben ser en razón de cómo vaya creciendo nuestra economía. Y vamos a verlo la próxima semana, cómo es que nosotros debemos de ofrendar. Pero solamente a modo introductorio para que la próxima semana entremos de lleno a estudiar la segunda carta a los Corintios en el capítulo 8 y parte del 9, es comprender qué es lo que es una ofrenda. Qué es lo que a nosotros nos corresponde hacerlo porque es la enseñanza del Nuevo Testamento. Y la ofrenda se define o se puede definir como cualquier tipo de elemento, de artículo que se da a un rey o a un dios como acto de lealtad, adoración o devoción. O aquello que se ofrece como muestra de reconocimiento y veneración. Entonces, nosotros debemos comprender que nuestras ofrendas, de alguna manera, representan esa promesa de fidelidad a Dios. Ese reconocimiento a Dios por lo que Él nos ha dado, por lo que Él ha hecho por nosotros, otorgándonos lo que nosotros tenemos. En lo más extenso de la palabra, ofrenda involucra todo, incluso los diezmos. Cae todo dentro del mismo saco porque es algo entregado en forma especial a Dios. Y lo más importante es que la ofrenda, y es lo que más se realza, en lo que la ofrenda es, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las dos palabras que se usan para ofrenda, realzan la voluntariedad de la ofrenda. La ley decía 10%, la ofrenda dice voluntariamente, con varios aspectos que hay que cubrir, pero sigue siendo voluntario. No así la ley que mandaba, que era una orden. Entonces, como le decía, hermano, y para ir concluyendo, hoy día el mensaje obviamente era más cortito, repetir que es interesante notar que en el Concilio de Jerusalén no se haya hablado con respecto al tema y no haya una enseñanza clara de parte de Pablo, el mayor escritor del Nuevo Testamento, con respecto a este tema. Siendo que el mismo Pablo dice que no rehuyó de enseñar todo el consejo de Dios, todo. Entonces, no mandarle a la iglesia, Tito, Filemón,
Timoteo, que eran pastores y que andaban trabajando, de decirles cómo debían funcionar en lo económico en la iglesia, creo que es uno de los argumentos más fuertes para decir que hoy día nosotros no nos manda el diezmo, no es lo que nosotros debemos de cumplir. Por lo tanto, el mandato del diezmo no es para la iglesia, sino que era para los judíos. Era parte de la ley para los judíos. Hoy día nosotros debemos ordenarnos según 2 Corintios 8, más algunos otros pasajes que hablan con respecto a las ofrendas y que nos entregan los principios bíblicos por los cuales nosotros debemos de trabajar y de obedecer la palabra de Dios, que es lo que veremos la próxima semana. Pero hermanos, más allá de que nosotros no debamos diezmar, sí debemos, y quiero dejarlo desde ya establecido, es que nosotros sí debemos de dar periódicamente en forma ordenada. Ahí en 2 Corintios dice, aparte cada uno la semana parte del dinero para que cuando yo vaya no estén haciéndolo a última hora, como una parte del orden. No porque nosotros no tengamos que dar el 10%, no quiere decir que yo mensualmente no voy a aportar. Y esto tiene que ver con lo voluntario, porque yo no quiero tampoco, si bien yo estoy, digamos, porque la Biblia lo dice, en contra de cobrar el diezmo, eso no quiere decir que yo mensualmente no tenga que aportar a la iglesia, para que tampoco se malentienda, porque después a lo mejor puede decir, no, porque nosotros no lo damos. Sí, está bien. Nosotros, y mi intención, más que nada por el mal uso, porque es una palabra bíblica y una práctica bíblica, pero usted generalmente a mí me va a escuchar hablar de compromiso mensual o de ofrenda mensual, para, digamos, sacarnos un poco de la mente de ocupar el diezmo, porque uno como que dice diezmo y tiende al tiro a pensar en el 10%, y no necesariamente mi ofrenda mensual tiene que ser el 10%. Yo puedo proponer en mi corazón voluntariamente decir, yo le voy a dar al Señor el 10% de lo que gano mensualmente. Y está bien. Pero alguien puede decir, yo no puedo dar el 10, puedo dar el 5. Amén. O alguien puede decir, yo puedo dar el 15. O lo que sea, una cantidad, no necesariamente tiene que ser un porcentaje. Lo importante es que a la luz de 2 Corintios 8 nosotros lo hagamos del corazón en forma voluntaria, según hemos prosperado, etcétera, etcétera. Y esa es la ofrenda que el Señor nosotros tenemos que darle en forma mensual para mantención de su iglesia, para mantener a los pastores y como lo vamos a revisar la próxima ocasión. Así que obviamente todos invitados para la segunda parte, donde vamos a entrar más de lleno y vamos a aprender, digamos, los principios bíblicos que tienen que regir nuestras ofrendas en la iglesia. Y aprovechar de comentarles y recordarles, como se los comenté hace un tiempo atrás, estamos en el proceso en que Ruth entregue la tesorería a nuestra hermana Lucía. Pero si usted aún no ha hecho su compromiso mensual, le invito a que lo haga porque es el mandato de Dios a través de su palabra. Y le insisto, como le dije al principio, esto no se trata de empezar a cobrar, se trata de que debemos ser obedientes a lo que la palabra dice. Y por el momento lo está haciendo Ruth, pero ya prontamente va a tomar nuestra hermana Lucía para que vayamos teniendo nuestros fondos. Conversábamos ayer con Juan, estuvo en su casa compartiendo y hablamos con respecto al terreno, que tanto esperamos. Pero la única manera de ir teniendo fondos es que nosotros nos comprometamos en nuestras ofrendas, según vayamos prosperando. Para ir teniendo los fondos para que el momento que llegue tengamos los fondos. Y se lo decía ayer y yo aprovecho de esta instancia que estamos hablando de esto, de comentárselos. Yo no soy de la idea de empezar a volvernos locos en hacer cosas, porque si el Señor nos quiere mover de este lugar, el Señor va a proveer. Nosotros somos una iglesia pequeña, hoy día faltan varios, pero aún así somos una iglesia pequeña.
No vamos a tener la fuerza económica para comprarnos un terreno y construir ese terreno. Entonces, y yo siempre se lo he dicho, yo prefiero confiar en el Señor y descansar en Él. Si Él nos quiere entregar algo de aquí a 2 meses más, el Señor en su misericordia hará un milagro portentoso como lo ha hecho con tantos otros y vamos a poder tener algo. Pero yo prefiero que nuestras fuerzas, nuestras mayores fuerzas, el mayor porcentaje de nuestra fuerza esté dedicado a que aprendamos la palabra. En que si vamos a juntarnos, nos juntemos a estudiar, a formarnos, a crear la comunión en nosotros, a generar el vínculo de la fe, el vínculo de la paz. Y ser fiel a lo que la palabra de Dios dice. Y Dios por su misericordia va a proveer. Y si no provee, amén. Yo creo que todos conocemos a John MacArthur. Y miramos de repente algunas fotos por Facebook y vemos unas tremendas iglesias, tremendos salones. Pero su iglesia en Colombia funciona igual que nosotros, a lo mejor no en un comunitario, pero sí en el salón de un hotel. Y ahí hacen sus reuniones. Parten en la mañana temprano, a las 9, terminan como a las 2, hacen estudio bíblico, después la escuela dominical, después el sermón del domingo, y se juntan solo el domingo en la mañana, en un salón de un hotel. Y dice, pero oye, si la iglesia de... Bueno, en todos lados se cuecen habas, como se dice. Y tenemos que nosotros estar tranquilos en ese sentido. Ser fieles. Dios me manda a dar, yo doy. Señor, ahí está. Cumplo con mi compromiso. Cumplo con lo que tú me mandas. Y si en algún momento hay que hacer algún trabajo, obviamente se hace. Pero yo insisto, hermanos, y transmitirles esto de parte de mi corazón. Dependamos del Señor. Pero descansemos. Seamos fieles en lo poco primero. Si Él nos manda a ofrendar en lo poco que tengamos, seamos fieles en ofrendar en lo poco, para que después cuando tengamos mucho también podamos ser fieles en aquello. ¿Ya? Así que todos invitados a la próxima lección para comprender realmente cómo debemos de ofrendar. Oremos al Señor. Padre eterno, te damos gracias en esta hora por este tiempo que nos concedes de poder estudiar tu palabra. Quizá un tema que es un poco más difícil, un poco más complicado, Señor, de digerir, que a lo mejor no nos trae tanto gozo como otros temas, Señor, que estudiamos, como ver la obra de tu Hijo Jesucristo, la salvación en nuestras vidas. Pero entendemos, Señor, que es tu palabra y debemos, Señor, a pesar de lo difícil de las enseñanzas, debemos, Señor, exponer todo el consejo de tu palabra. Así que tú nos ayudes incluso a ser fieles en estos temas que quizás son un poco más complicados y poder ser una iglesia sana, Señor, en todos los aspectos que eso requiere. Perfectos, es difícil que podamos serlo porque estamos en este cuerpo pecaminoso y que hasta que no lleguemos, Padre Celestial, ante tu trono, ante tu presencia y estemos libres de este cuerpo, seguiremos siendo pecadores, imperfectos, pero queremos ser una iglesia sana que se guíe por tu palabra. Así que aún en estos temas de dinero, tú nos ayudes a ser fieles, a someternos a lo que tu palabra dice, para poder, Señor, en lo poco ser fiel, para que también en lo mucho también podamos serlo en su momento. Dependemos de ti, Dios amado. Somos una iglesia pequeña, naciente, y sabemos que tú proveerás en su momento, Padre Celestial. Mientras tanto, nos ocuparemos en buscar tu reino, tu justicia y todo lo demás, todo. Y esa es nuestra confianza. No solamente la comida, el vestido y la bebida será añadido, sino que todo lo que necesitemos. Esa es nuestra confianza. Queremos depender de ti. Queremos, Señor, tener esta confianza plena en que tú vas a proveer. Así que, Señor, Dios amado, pon paz en nuestros corazones. Quizás muchos queremos ya tener un lugar, por muchas razones, porque obviamente, Señor, reconocemos que es mucho más fácil tener un lugar propio, pero descansamos en ti, descansamos en tu poder, en tu soberanía. Solamente ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra en todos los aspectos que ella nos manda, para poder, Señor, en todos los aspectos también glorificar tu nombre en nuestras vidas. Gracias te damos por este tiempo. Te bendecimos, te glorificamos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.